Investigación Científica, organizado por los miembros del Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables. Tenemos con nosotros a nuestro moderador, el doctor contador público colegiado Wilson Tuestas Pedraza, que es del Centro Nacional de Investigación de Ciencias Contables, el CENIC. Adelante, estimado. Muy amable, gracias. Gracias por el pase. Muy buenas tardes con todos los presentes a este ciclo de conferencia. Esta conferencia se realiza en el marco del Premio Nacional de Investigación Contable 2024. Reciban los saludos afectuosos y cordiales, así como la bienvenida en nombre del presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, CPC Teodosio Ramírez Chávez, y así también como del presidente del Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables, el doctor René Pérez Villafuerte. Para el CENIC y para la Junta de Decanos es un honor contar con la presencia en esta tarde con nuestro disertador ponente, doctor Martín Villanueva. Le damos la bienvenida por aceptar esta gentil invitación. Vamos a relatar de manera resumida su currículum vitae. Es abogado, contador público, licenciado en educación, magíster en administración y doctor en ciencias contables empresariales, profesor del doctorado en la Facultad de Ciencias Contables en la Decana de América, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como también en la Universidad de Lima. Es socio principal del estudio Villanueva Aramayo y asociado presidente del Instituto Peruano de Epistemología Contable, que también, ¿no? Entonces, el propósito de la conferencia es reflexionar sobre algunos conceptos fundamentales de la investigación científica en contabilidad. Reflexión que está orientada a ordenar las ideas de acuerdo a bases teóricas para tratar de explicar la realidad de los hechos o fenómenos contables. Y es un gran tema que apasiona al mundo de los profesionales y docentes contables, sobre todo en la academia, donde surge una gran pregunta. Vamos desde el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, va uno o desde la práctica a la teoría o desde la teoría a la práctica. ¿Cuál debería ser el escenario más acertado para generar profesionales con pensamiento crítico en este nuevo escenario de la Revolución 4.0, en este nuevo espacio donde el conocimiento se ha potenciado y que nos permite a los contables tener, bueno, algunas mejoras con respecto a la investigación? Entonces, en esa línea doy pase al doctor Martín Villanueva, agradeciéndole una vez más, no dejando de indicar que cuando quieran los participantes podrían escribir las preguntas, los comentarios que crean pertinente para ir interactuando con nuestro expositor. Dicho ello, adelante, doctor Martín Villanueva, y lo escuchamos atentamente. Gracias. No sé si estoy compartiendo correctamente. ¿Me confirmo? Correctamente, se Ok, ve bien y se te escucha muy bien. muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias también a la Junta de Decanos por su gentil invitación. A Wilson, que siempre tiene la gentileza de invitarme, de tener siempre palabras tan amables hacia mí, inmerecidamente, pero trataré pues de retribuirles tanta gentileza con una exposición que espero sea de utilidad para todos, ¿no? Bueno, me han invitado para hablar un poco sobre contabilidad e investigación científica. Entonces, para dar inicio, creo que lo que tendríamos que hacer primero es eh, mirar nuestra hoja de ruta, que es lo que vamos a tratar durante esta charla. Según lo que he coordinado con el moderador, eh, pueden incluso interrumpirme con algunas eh, preguntas o con observaciones, no hay problema, en la medida que tenemos tiempo, creo, suficiente, inusualmente, ¿no? Porque normalmente tenemos restricciones de tiempo, pero esta vez parece que hay tiempo suficiente como para poder incluso interactuar con los participantes. Sin embargo, solamente como recomendación, si tienen alguna pregunta, tratar de ser lo suficientemente escuetos para no eh,
digamos, generar mucha interrupción en el desarrollo de la charla, ¿no? Entonces, escuetamente nada más, ¿no? Las preguntas o la opinión que se quiera vertir. Bien, entonces vamos a ver, primero comenzar con qué cosa, si la contabilidad es ciencia o no, luego vamos a hacer una pequeña diferenciación entre ciencia, técnica y tecnología. Brevemente hablaremos sobre el método científico y finalmente cuáles son los enfoques que prevalecen, digamos, en el caso de la investigación contable. Sobre todo desde un punto de vista crítico, digamos, ¿no? Vamos a criticar esto y reflexionar sobre el tema, de manera de que no se convierta en una especie de manualito sobre enfoques de investigación en contabilidad, sino más bien sobre una reflexión en la que todos podamos participar, ¿no? Bien, entonces comencemos preguntándonos si la contabilidad es ciencia o no es ciencia. Eh, Durante mis estudios de filosofía, una de las cosas que tal vez más me impresionó es que muchas veces nos abocamos a investigar, pero suele ocurrirnos que no estamos seguros de qué es lo que estamos investigando, sobre qué estamos investigando, ¿no? Como cuando a veces algún alumno, sea de pregrado, de maestría o doctorado, se me acerca para preguntarme, hacerme la pregunta típica, ¿no? Profesor, ¿sobre qué puedo investigar? ¿No? Y esa es la típica pregunta formulada por una persona que no sabe lo que está buscando. Y lo mismo pasa cuando nosotros queremos determinar si la contabilidad es ciencia o no es ciencia. Antes de saber o de preguntarnos o de buscar una respuesta sobre si la contabilidad es ciencia, tenemos que saber qué cosa es la contabilidad. Eh, y también qué cosa es ciencia, porque es curioso, muchas veces hago a modo de experimento en alguna de mis clases, pregunto a los alumnos, ¿la contabilidad es ciencia, sí o no? Y todos comienzan a contestar, por supuesto, ¿no? Algunos dicen que sí, que la contabilidad es ciencia, otros dicen que no, que la contabilidad no es ciencia. Y luego les pregunto, bueno, ¿y qué cosa es ciencia? Pero no me pueden contestar. Y luego, como ya nadie me contesta, no pueden verbalizar una definición de ciencia, les digo, bueno, antes de de ensayar alguna definición de ciencia, ¿qué les parece si me dicen entonces, si me dan una definición de contabilidad? Y curiosamente tampoco me logran dar en muchos casos una buena definición de contabilidad, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es que antes de poder definir o de poder contestar a la pregunta si la contabilidad es ciencia o si es una técnica o si es tecnología, deberíamos de tener una buena definición de qué es contabilidad. Con esto no estoy diciendo que yo les voy a dar una buena definición ahora. Lo que sí les estoy diciendo es que si queremos contestar si la contabilidad es ciencia, una técnica o tecnología, primero deberíamos de tratar de buscar una buena definición de contabilidad que sirva como punto de apoyo, punto de soporte, para de ahí salir a buscar una respuesta a la pregunta de si la contabilidad es ciencia o no. Eh, Se me ocurrió, para efectos de esta charla, traerles algunas definiciones de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el año 1953, el Comité de Terminología del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados definió a la contabilidad como la están viendo ahí, ¿no? La contabilidad, dijo este comité, es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera concisa y en términos de moneda las transacciones y eventos, los cuales en parte son de carácter financiero, así como también interpretar sus resultados. Entonces, claro, si yo comienzo una definición de la contabilidad diciendo que es el arte de, ya difícilmente con una definición de este tipo voy a poder llegar a la conclusión de que la contabilidad es ciencia, ¿no? Es más, probablemente terminaría diciendo la contabilidad es un arte, ¿no? Porque
ya la definí de esa manera la contabilidad, ¿no? En 1966, la Asociación Americana de Contabilidad, que era una asociación integrada, todavía existe, e integrada por profesores de universidades de los Estados Unidos, definió a la contabilidad como el proceso de identificar, medir y comunicar la información económica de tal forma que los usuarios de la información puedan hacer juicios informados y tomar decisiones. Probablemente a partir de esto, fíjense que dice proceso, ¿no? Es el proceso de identificar. Esa definición no me ata a la calificación de la contabilidad ni como ciencia, ni como técnica, ni como tecnología. Y tal vez a partir de ahí podría yo ensayar ir a una búsqueda de la respuesta de si la contabilidad es ciencia o no. Sin embargo, no digo que esta sea una buena definición, pero ahí está, ahí tenemos otro avance, digamos, respecto de cómo se entendió la contabilidad en ese entonces. Luego, la Junta de Principios de los Estados Unidos, la famosa APB, definió a la contabilidad tiempo después como una actividad de servicio. Y de hecho, si ustedes toman algunos textos de contabilidad escritos por autores o profesores estadounidenses o de alguna otra nacionalidad no de habla española, eh, suelen calificar a la contabilidad como una actividad de servicio, ¿no? Y así la definen, como una actividad de servicio. Eh, yo no entendí, nunca he tenido muy claro por qué hablan solamente de una actividad de servicio y ahí se quedaron, ¿no? Y luego pasan a hablar de su función, ¿no? Y dicen, la función es suministrar información cuantitativa, fundamentalmente financiera, por naturaleza, sobre entidades económicas para las cuales puede ser útil en la toma de decisiones económicas, pues permite escoger alternativas razonables entre todas las alternativas de acción a seguir. Y más recientemente, que no le he puesto ahí en una diapositiva, el instituto o la Junta de Principios Internacionales de Contabilidad señaló que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Y aquí ya se amarraron con una técnica, ¿no? Ya dijeron la contabilidad es una técnica. Durante el proceso de reflexión sobre qué es la contabilidad, si es ciencia, si es técnica, porque esa es una pregunta que me ha acompañado durante toda mi vida profesional e incluso preprofesional, porque desde los estudios en la universidad, en la década del 70, fíjense, a mediados de los 70, yo ingresé a estudiar contabilidad en 1976 y ya desde ahí comenzábamos a preguntarnos si la contabilidad era ciencia o no, porque en los cursos de contabilidad, en los primeros cursos de contabilidad, se nos decía, es un arte y es una ciencia, ¿no? Esas definiciones típicas. Es un arte, no, es una ciencia en su concepción y un arte en su aplicación, ¿no? Eh, y entonces surgía la duda, ¿no? ¿La contabilidad es ciencia o no es ciencia? Y claro, ¿por qué es importante saber si la contabilidad es ciencia o no es ciencia? Pues si vamos a investigar sobre esta materia, sobre este campo de conocimiento, mínimo tendríamos que definir o tener más o menos claro si es una ciencia, una técnica o qué es para según eso aplicar métodos o asumir ciertos compromisos ontológicos y epistemológicos. Ahora voy a ir explicando un poco todo eso, ¿no? Con respecto a ese campo de conocimiento, porque según eso tendré que, digamos, podría aprovechar ciertos métodos especialmente eh, creados o especialmente usados para uno u otro, ¿no? Si es una técnica, si es una tecnología o si es una ciencia,
podré apoyarme más en un método o en otro método, ¿no? Que ahora Estimado vamos Martín, a repasar. Sí, en función de lo que acabas de mencionar, un participante escribe y dice lo siguiente. La contabilidad es el proceso de registrar, clasificar, resumir e interpretar la información financiera de una entidad, ya sí, sea una empresa, organización o individuo. Su principal objetivo es proporcionar información sobre la situación financiera y el rendimiento económico de la entidad. ya. Entonces, Bueno, te escuchamos, te escuchamos. sí. Bueno, creo que está repitiendo un poco lo que decía acá, ¿no? Esto de acá, ¿no? Entonces, la contabilidad visto como un proceso de registro, digamos, de registro, de medición, de comunicación, ¿no? Pero ahí no tenemos resuelto el problema de si es una técnica, es un arte, es una tecnología, es una ciencia, ¿no? ¿Qué es? Sí que queda claro que es algún campo de conocimiento, pero ¿de qué? ¿No? Eh, entonces, vamos a ir avanzando en eso, pensando en qué cosa puede ser la contabilidad, ¿no? Eh, bien, En esa línea, ¿me permites un momento? sí, por supuesto. En esa línea, según esta presentación que acabas de dar lectura y muy bien explicar más lo que aportan con lo que acabamos de leer y Sí, con esta pregunta, sí, entonces estaría alineado más a lo que es hacer contabilidad, inclusive utilizando un marco normativo como NIF, diferente a lo que es saber contabilidad. En esa línea más o menos estaría ubicado esto porque tiene mucho de proceso repetitivo, mecánico y práctico. ¿A esa correcto. línea podríamos orientarnos? Correcto. Y fíjate que incluso saber las NIFs no nos vuelve científicos, ¿no? Porque si yo le doy a una persona un manual de instrucciones sobre cómo armar una casa o cómo construir una casa, con algún adiestramiento especial, sin necesidad incluso de que sea un profesional, pero con algún adiestramiento especial como para que pueda entender todas las instrucciones, entonces seguramente podrá armar esa casa, ¿no? La medida que no tenga tantas complejidades, y ese señor no se volvió científico, ni va a ser científico, ni siquiera profesional, ¿no? Entonces, conocer las normas internacionales de información financiera todavía me tiene ubicado dentro de un campo técnico, no dentro de un campo científico, digamos, ¿no? Dentro de la parte técnica de la contabilidad, ¿no? Entonces, si yo voy a recibir información sobre las normas internacionales de información financiera y voy a aprenderlas, incluso las puedo recitar de memoria, no me volví científico, pero sí me volví técnico, digamos, ¿no? Lo Bien, cual puede ser suficiente para que yo pueda realizar todo ese proceso de identificación de operaciones, registros, mediciones, elaboración de información financiera con fines de comunicación a quienes toman decisiones, ¿no? Pero no me he vuelto científico hasta ahí, ¿cierto? correcto, ¿No? gracias. Eh, ahí podríamos preguntarnos también entonces qué cosa es la información financiera, ¿no? Eh, si esto, por ejemplo, podría ser una construcción parecida a la de un artefacto que nos permite medir la situación financiera y los resultados de las operaciones de una empresa, ¿no? Alguien levantó la mano, creo. Sí, Déjame consultar, creo que los eventos de la Junta, no sé si está permitido que levanten la mano e intervengan con su alocución o solamente escriben por el chat. Por favor, agradecería que lo dejen claro ello. Gracias. Señor Wilson, sí, claro. Sí, por favor, a los participantes se le pide que escriban sus intervenciones por el chat. ok. Al participante Marcelo Guamán, por favor, si pudiera, tuviera la gentileza de escribir más bien su pregunta.
Dice, contabilidad es un sistema intencional comunicativo acerca de representaciones de porciones de la realidad organizacional, endógena y exógena, cuyo producto son contenidos cognitivos útiles de procedencia científica. Ujú. Ok, es una visión como un sistema de información, digamos, ¿no? Sí, seguimos todavía dentro de una construcción del tipo técnico, ¿no? O tecnológico en todo caso, ¿no? Porque si hay algo de contenido científico en la concepción, digamos, en la construcción de todo ese conocimiento, entonces estaríamos hablando de algo tecnológico, ¿no? Un campo de conocimiento con un aspecto técnico y con un aspecto tecnológico, perdón, científico. Entonces, no surge la contabilidad de una mera técnica. Por eso, yo recuerdo mucho cuando me invitaron a dictar unas clases de, creo que era epistemología contable, creo, en una universidad que no voy a mencionar, en un doctorado, y le digo a la gente, a los alumnos del doctorado, les dije, eso que un contador se va a hacer a la oficina todos los días, ¿no? A trabajar, a hacer una contabilidad, eso no es ciencia. Y bueno, casi me botan a pedradas, pues, ¿no? ¿No? Pero en realidad lo que va a un contador a hacer es simplemente la aplicación de una serie de técnicas, digamos, ¿no? Eh, Cuyo origen, como ha apuntado bien el participante Marcelo, tiene un origen, puede tener un origen científico, ¿no? Puede tener un origen científico en la medida que no lo desvirtuemos tampoco, ¿no? A veces la contabilidad, como también lo vamos a comentar, deja de tener ese componente científico cuando más bien sometemos el desarrollo de normas internacionales de información financiera a, a, a un proceso político, digamos, ¿no? Donde la sometemos a una gran mayoría de personas que entendemos que son representantes de la profesión para pronunciarse al respecto, si están de acuerdo, si les parece o no les parece, y en función de eso ajustar una declaración de normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, si yo quiero entonces definir o perdón, contestar a la pregunta de si la contabilidad es ciencia o no es ciencia, lo primero que tengo que entender es que tengo que definir qué es contabilidad. Si la voy a definir como un arte, como un oficio, o la voy a definir como ciencia, o la voy a definir como una tecnología, o como qué la voy a definir, ¿no? Eh, el recurso que normalmente vamos a ver, eh, que es utilizado por muchos autores, es que la llaman disciplina. Y entonces ya no se calientan la cabeza, ¿no? Porque como ya no dicen si es una ciencia o una técnica o es tecnología, le dicen es una disciplina, ¿no? Una disciplina que busca representar la realidad, eh, y esta es una definición, eh, construida un poco por mí, digamos, ¿no? Yo sí me atrevería a decir que es una tecnología, ¿no? Que busca representar la realidad mediante el empleo de artefactos sociales y que para ello se apoya en teorías y supuestos obtenidos a partir de la aplicación de métodos científicos. eh, eh, y bueno, el resto podemos decir pues con la finalidad de comunicar esa realidad a quienes toman decisiones, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, la contabilidad es un campo de conocimiento con un componente científico y con un componente técnico. De hecho, esa contabilidad que nació, eh, bueno, cuyo nacimiento se le suele atribuir al periodo renacentista, ¿no? Y que muchas veces nos fijamos en el famoso Luca Pacioli para atribuirle, digamos, la creación incluso del método de partida doble, lo cual los historiadores vienen ya demostrando que no es pues el creador, sino que en todo caso escribió sobre un método
que ya era utilizado en Venecia, ¿no? Que era el famoso método de la partida doble, ¿no? Pero a partir de esa técnica se ha ido elaborando métodos científicos, investigación científica, hasta desembocar en lo que es la contabilidad hoy en día. eh, y durante un tiempo, de hecho, se trató, todavía hay algunos esfuerzos por realizar investigación científica, por supuesto, con las miras a darle ese estatus de conocimiento científico, ¿no? Yo creo que el error común que se ha cometido al respecto es que se vea la contabilidad, o sea, mirando la contabilidad que se aplica día a día en una empresa, pretender encontrarle ahí, mirando eso, observando eso, simplemente un estatus científico, ¿no? Encontrarle a eso las características de ciencia. Y a eso no le vamos a encontrar las características de ciencia jamás en la vida. Pero lo que sí podemos hacer es encontrar, a partir de una definición, luego de observar esa técnica, ¿no? Poder desarrollar algunas teorías eh, a partir de trabajo científico, de investigación científica, que nos permita hacer aquello que se supone debería ser la contabilidad, que es representar la realidad, que es básicamente eso lo que está buscando la contabilidad, hacer representaciones de la realidad. ¿Para qué? Ya ahí podemos decir para qué, dependiendo de qué contabilidad sea, ¿no? Pero en general es para la toma de decisiones, ¿no? O sea, para comunicarla para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, Martín, hay Sí, un aspecto muy importante que acabas de mencionar y es sí, esto sobre la toma de decisiones. sí. Y si nosotros, como en la mayoría de los colegas contables, están viendo a la contabilidad de un corte tecnológico, arte, como está ahí, o de un proceso repetitivo, Ujú. entonces estaríamos, por decirlo domésticamente, estaríamos o estarían condenados a formar parte de niveles de soporte o de apoyo y nunca de niveles estratégicos, por cuanto lo miran como solamente como un proceso repetitivo, pero no tiene esa connotación de toma de decisiones de niveles estratégicos que requiere de marcos conceptuales, bases teóricas y epistemológicos que permitan identificar problemas, sobre ello buscar la mejor alternativa de solución y luego pasar a un proceso de toma de decisiones con argumentos muy sólidos que viene del pensamiento crítico, como es el análisis, la reflexión, la interpretación, la evaluación, que genera todo un proceso en los profesionales. A esa línea podríamos acotar algo. Correcto, correcto, muy buen comentario. Efectivamente, eh, digamos, tenemos que salirnos de ese corsé, digamos, para comenzar a hacer reflexión filosófica y también científica, porque no hay que pensar que solamente los filósofos reflexionan sobre la ciencia, ¿no? Los científicos también realizan reflexión filosófica sobre la ciencia, ¿no? Eh, Tal vez sus objetivos son diferentes, ¿no? Pero finalmente lo interesante en este caso es buscar, digamos, un camino que permita que la contabilidad alcance niveles plenos, digamos, de ciencia en los que, como decían Watts y Zimmerman, podamos llegar al extremo no solamente de describir, sino también de predecir, ¿no? Que es el máximo objetivo que puede tener la ciencia, ¿no? Buscar regularidades en la realidad, entre la realidad observada, como para poder establecer leyes, ¿no? Leyes, cuando digo leyes, no me estoy refiriendo a leyes, a normas legales, sino leyes naturales, ¿no? En las que yo pueda establecer relaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que caliento el agua a 100 grados de temperatura, esa agua calentada a ese grado va a comenzar a evaporarse, ¿no? O sea, va a llegar al nivel de ebullición y va a comenzar
la evaporación. Entonces, y eso siempre me va a pasar, porque cada vez que yo ponga agua al fuego y alcance el nivel de 100 grados, entonces va a comenzar el proceso de ebullición y de evaporación. Eh, entonces, eh, primero hay que, digamos, realizar la reflexión y las investigaciones necesarias para poder llegar a ese nivel. Con el cuidado del caso, porque no hay que pensar que la ciencia puede resolver todos los problemas y además hay que ubicarnos. ¿Para qué es que nosotros hemos creado a esta técnica primero? ¿Para qué se ha creado esta técnica y qué es lo que se busca con ella, ¿no? Eh, Bien, entonces, eh, yo quisiera repasar con ustedes como más o menos hemos hecho un intento de definición de la contabilidad. Intentemos una definición de ciencia, ¿no? Porque muchas veces me dicen, ya, la contabilidad es ciencia, pero ¿y qué cosa es ciencia? Y no hay capacidad de responderlo, ¿no? Acá les he traído una definición que en realidad no es una definición muy compleja. Esta es desarrollada por un peruano, Salazar Bondi, que definió a la ciencia como un saber selectivo, metódico y sistemático que se apoya constantemente en la experiencia y busca explicar racionalmente los fenómenos, lo cual le da carácter riguroso y objetivo y hace que él, sin perder su esencia teórica, sea un eficaz instrumento de dominio de la realidad. ¿Para qué investigamos? Investigamos justamente para dominar la realidad. El científico puro investiga porque persigue conocimiento, quiere saber. El científico en contabilidad no persigue solamente conocimiento, sino que lo que persigue es eficiencia, eficacia, ¿no? Tiene otros objetivos completamente diferentes porque en todo caso se trata, si se quiere, de una ciencia aplicada. Ya Mathesis decía que le parecía en todo caso que podía ser una ciencia aplicada, aunque no estaba del todo seguro, y así lo decía, ¿no? Pues eso es una tecnología también, ¿no? Ahora, la diferencia entre una tecnología y una ciencia aplicada es tan sutil que perderíamos probablemente el tiempo tratando de hacer una distinción entre una y otra. Como así perdió el tiempo muchos filósofos y científicos, grandes filósofos y científicos, tratando de encontrar una línea demarcatoria entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿no? Entonces, al punto que hay filósofos que han terminado diciendo, mira, lo importante no es saber si esto es ciencia, nunca vamos a encontrar una línea demarcatoria exacta entre lo que es ciencia y no ciencia, a pesar de que la persona preparada en estos temas puede, sí, de manera casi intuitiva, descubrir cuándo está frente a algo que es conocimiento científico y cuándo frente a algo que no es conocimiento científico, ¿no? Eh, entonces, eh, esta es, como digo, esta es una definición desarrollada por Salazar Bondi. En este caso, esta definición la podríamos aplicar al lado científico de la contabilidad. Entonces, si creemos, y yo lo creo, que la contabilidad es un campo de conocimiento que tiene un aspecto de ciencia y un aspecto de técnica, un componente técnico y un componente científico, pues entonces esa conjunción de ambas va a determinar algo que podemos llamarle una disciplina de carácter tecnológico, ¿no? ¿Qué cosa es técnica? Distingamos si ya definimos qué cosa es ciencia, para completar nuestro marco conceptual, vamos a definir qué cosa es técnica. Perdón. Entonces la técnica, y aquí estoy usando algunos conceptos vertidos por Mario Bunge, ¿no? Eh, Bunge define la técnica como un conjunto coherente de prácticas o reglas de procedimiento que conducen a un fin predeterminado. Allí comenzaba a reflexionar yo y decía, las NIFs
son un conjunto coherente de prácticas o reglas de procedimiento que conducen a un fin predeterminado? Probablemente tendría que decir que sí, ¿no? Hay un conjunto coherente de prácticas. Yo estoy viendo ahí que se acumulan preguntas, no sé si es Sí, por favor. correcto. Respecto a lo que acabas de mencionar sobre las NIF, Sí, Marco Caro dice, las NIF, otros, están basados en la investigación científica. Sin embargo, pretenden regular y normar la contabilidad. ¿Cuál sería la apreciación entendiendo que las NIF persiguen incluso registrar proyecciones o especulaciones diferente a la realidad concreta? claro, las normas internacionales de contabilidad, todas las ciencias, no se piense que las ciencias no tienen un aspecto normativo. Incluso, incluso la medicina, por ejemplo, tiene un aspecto normativo, ¿no? Este, de manera que puede haberse desarrollado investigación científica dentro del campo médico, ¿no? Pero hay algo de componente normativo respecto, por ejemplo, cómo debe procederse en determinados casos. Si es que lo que quiero hacer, por ejemplo, es sanar a un paciente que está afectado por alguna enfermedad. Pero en el componente puro, de ciencia pura, lo primero que busca un médico, o perdón, un científico en el campo de la medicina es simplemente saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usamos el ejemplo del COVID, de la COVID-19 comenzó a matar gente, ¿no? Comenzó la gente a sentir determinados síntomas y luego se morían, ¿no? Algunos. Entonces, la ciencia pura primero dice, oye, quiero saber qué está pasando, ¿no? Es un virus. Este virus, se pregunta en la ciencia pura, ¿los virus son organismos vivos o no son organismos vivos? Esto primero, ¿qué es? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? Por ejemplo, para las ciencias médicas, ¿no? El virus no es un organismo vivo. Las bacterias sí. El virus no califica como vida. Entonces, si no califica como vida, hay que tratarlo de alguna otra manera, ¿no? Entonces, yo no le puedo poner antibióticos. Es como cuando la gente, por ejemplo, se resfría y va corriendo a ponerse un antibiótico. ¿Y para qué te pones un antibiótico? Los antibióticos no matan a los virus. Los antibióticos matan a las bacterias, no matan a los virus. No, pero yo me siento muy bien. ¿Cuándo te sientes bien? A los 2, 3 días ya estoy sano. Entonces, entre los filósofos de la ciencia una especie de broma al respecto, eh, porque dicen, por ejemplo, oye, eso es como el caso de los zapatos rojos para curar la gripe, ¿no? Tú te pones zapatos rojos, si estás resfriado, debes ponerte zapatos rojos y meterte a la cama sin sacarte los zapatos rojos durante 3 días. Entonces pregunta, ¿qué va a pasar dentro de 3 días? Seguramente esa persona ya está mejor, pero ¿ha sido por los zapatos rojos o ha sido porque simplemente guardó cama 3 días y el virus y esta enfermedad tiene un proceso que dura más o menos 3 o 4 días? O sea, seguramente 3 días después de guardar cama, con zapatos rojos, sin zapatos rojos, con antibióticos, sin antibióticos, me voy a sentir mejor, ¿no? Entonces, el científico puro primero va a buscar saber. El tecnólogo, ¿no? Que es o el científico que ya está buscando una aplicación, por ejemplo, lo que busca es un remedio para matar al virus, un remedio para neutralizar al virus, vamos a decir, no matar, neutralizar, ¿no? Un remedio que evite el contagio, ¿no? En ese proceso comienza a desarrollar productos, ¿no? Y eso es justamente lo que hace la tecnología, como el caso de la contabilidad, ¿no? ¿Cuál es el producto que desarrolla la contabilidad? Lo que desarrollan no son las normas internacionales de información financiera, porque eso no es un producto. Las normas contribuyen a armar un producto que se llaman, que se llama estados financieros, que se llama información financiera.
¿no? Las normas sirven para ese efecto, ¿no? Ahora, el carácter normativo no solamente está ligado con el dictar normas internacionales de información financiera o normas de contabilidad. Hay carácter normativo cuando yo explico o cuando una ciencia, por ejemplo, dice a partir de qué momento debe entenderse que ese conocimiento puede calificarse como verdadero o cuando ese conocimiento puede ser calificado como eficiente o como eficaz, ¿no? Pero en el caso de la tecnología, no necesariamente estamos buscando la verdad. La tecnología no necesariamente va detrás de la verdad como sí lo hace la ciencia. La ciencia necesita conocimiento verdadero. La tecnología lo que necesita es eficiencia, eficacia. Entonces, si la eficiencia y la eficacia se logra cediendo terreno a la verdad, no importa porque estamos en una disciplina de aplicación, ¿no? Que es de aplicación práctica. Entonces, no interesa si es que nosotros hemos hallado la verdad o no, ¿no? Y aquí entra, y es algo que se aprecia mucho a lo largo de toda la contabilidad, una inspiración pragmatista, ¿no? Es decir, una inspiración basada en aceptar como real, como verdadero, lo que nos es útil para resolver nuestro problema. Fíjense, es una filosofía muy interesante, ¿no? Ya no sigo detrás de una verdad que además podría ni siquiera existir, o una verdad a la que podría no alcanzar jamás, sino que me basta hasta el punto en el que yo he llegado, en la medida que ese punto me permite la elaboración o la creación de algún artefacto social que me permite resolver mi problema, ¿no? Si ese artefacto social son los estados financieros, está perfecto, ¿no? Bien. Estimado eh, Martín, tenemos otra pregunta de Angélica sí, Arroyo. Dice, ¿cuáles son las sí. diferencias entre conocimiento científico y no científico? Bueno, eso es justamente, ese es lo que, digamos, no está totalmente delimitado, pero regresemos a esto, ¿no? Entonces, si yo digo que la ciencia es un saber selectivo, metódico y sistemático, ¿no? Apoyado en la experiencia, que busca explicar racionalmente los fenómenos, si este conocimiento es obtenido de esta manera, entonces yo podría decir que estoy frente a conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, la cartomancia, ¿no? La lectura de cartas no es conocimiento científico, ¿no? En todo caso Mm, es un arte, ¿no? Por ejemplo, si alguien me dijo, mañana va a llover, ¿por qué? Le pregunto. Porque lo siento en los huesos. Mañana va a llover, ¿no? ¿Eso es conocimiento científico? No. Ahora, resulta que llega el día siguiente y llueve. Ah, este tenía conocimiento. Ni siquiera era conocimiento. Tenía una simple intuición, un presentimiento, ¿no? Pero no era conocimiento propiamente. Entonces, ahora, ¿qué le podemos pedir a la ciencia? Hay que tener cuidado. ¿Qué le pedimos, qué le podemos exigir a la ciencia? ¿Encontrar verdades absolutas? No le podemos pedir, porque incluso el conocimiento científico es de carácter provisional, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando los primeros astrónomos miraban hacia Marte a través de telescopios, llegaron a la conclusión de que en Marte habían canales. Y dado que había canales, ¿no? Porque se veían rayas, pues, ¿no? Marte estaba cruzado de rayas. Entonces, esos canales reflejaban la existencia de una civilización y por lo tanto había marcianos, ¿no? Y durante muchos años la gente hablaba de los marcianos, ¿no? Cuando vengan los marcianos, ¿no? Que nos invadan los marcianos. ¿Cuántas películas no se hicieron en los años 40, 50, ¿no? ¿Y quién no escuchó alguna vez una canción que decía los marcianos llegaron ya, ¿no? Y llegaron bailando cha cha cha, ¿no? Entonces, porque todos estábamos imbuidos de esa creencia que en Marte había vida, ¿no? Conforme se fueron perfeccionando las técnicas, los aparatos, los artefactos, las observaciones fueron mejorando, ya se sabía, ya se decía
por lo menos marcianos no hay, pero podríamos tratar de descubrir si hay vida. Ahora hay artefactos construidos por el hombre o por el ser humano que están rodando por el suelo marciano, ¿no? Lo siguiente que se preguntaba ya era si había vida, si había agua, ¿no? Ya dijeron, ahora ya comenzaron a contestar que hay agua, porque antes decían, oye, agua no hay en Marte. Ahora dicen agua sí hay en Marte, ¿no? Y está en los casquetes polares. Otros dicen el agua está dentro, está a nivel subterráneo, pueden haber corrientes de agua. Se está investigando sobre el tema. La luna no tiene agua. Ahora acaban de decir que sí hay agua en la luna, ¿no? Solamente que está congelada. Entonces, eso revela, eso nos muestra cómo el conocimiento científico es totalmente provisional, ¿no? No es un conocimiento definitivo. Y de hecho, una de las características del conocimiento científico es que sea falsable. O sea, que yo esté en la capacidad de encontrar evidencias que demuestran que ese conocimiento no es real. Y otra cosa es que el conocimiento científico tiene que apoyarse en evidencias, justamente, ¿no? Creo que por Estimado ahí. Martín, Sí, Angélica Arroyo, bueno, esta intervención me parece interesante porque ya tiene una orientación filosófica. ya. Nos dice lo siguiente, déjame ver, aquí ya está. Dice, desde la década del 90 hemos desarrollado los argumentos ontológicos, epistemológicos, nociológicos y deontológicos de la contabilidad como ciencia. Es a partir de ello que debemos enriquecer el carácter de la ciencia contable. La contabilidad tiene objeto de estudio, base teórica, soporte metodológico, técnicas y ahora se basan en la complementariedad paradigmática y metodológica. ¿No le parece? Bueno, finalmente no sé qué quiere concluir, si es que es ciencia o no es ciencia. Efectivamente, Eh, creo que faltaría ese cierre el, de... el aspecto ontológico tiene que ver con la realidad, o sea, qué compromiso ontológico va a asumir el que quiere investigar, por ejemplo, en contabilidad. Si yo asumo que existe una realidad que es ajena al observador y que está ahí, entonces desarrollaré seguramente una contabilidad dentro de un determinado paradigma que puede ser llamado paradigma positivista, ¿no? Pero puedo asumir que esa realidad, o sea, el compromiso ontológico que asumo es que no existe una realidad que está ahí afuera y que existe ajena al observador, sino que es una realidad construida socialmente, ¿no? Entonces, tendré sobre la base de esa perspectiva ontológica, tendré que ajustar mis métodos de investigación sobre esa base, ¿no? Eh, pero sigamos, Dice, eh, tenemos otra de Cuapasa Michael. sí. Michel dice, la contabilidad de ciencia, ¿por qué? No, yo no he dicho que la contabilidad sea ciencia. Yo he Mm, dicho que la contabilidad es una tecnología, de manera de que es un campo de conocimiento que tiene un componente científico y un componente técnico, lo que va a determinar justamente el hecho de que sea una tecnología, ¿no? Eh, Creo que les dije qué cosa era la técnica, ¿no? Las técnicas pueden estar fundadas en conocimiento científico o no fundadas en conocimiento científico. Históricamente hay técnicas que no están fundadas en conocimiento científico, pero que terminan generando conocimiento científico. Y yo creo que ese es el caso de la contabilidad. De hecho, cuando Pacioli recogió, eh, digamos, en su obra, lo que ya ocurría, que era el empleo del método de la partida doble, eh, lo que estaba haciendo era anotaciones con respecto a una mera técnica que existía para controlar seguramente los negocios de, de los comerciantes, que realizaban los comerciantes, ¿no? En este caso, los comerciantes de Venecia, ¿no? Y a partir de ahí se ha ido desarrollando muchos siglos después incluso, ¿no? Investigación propiamente científica, ¿no? De hecho, en esos años ni siquiera existía propiamente los científicos, ¿no?
lo que existía en esa época eran lo que le llaman los filósofos naturales, ¿no? Que se aproximaban a la naturaleza para ir, digamos, tratando de encontrar justamente causas, relaciones de causa-efecto, para explicar, ¿no? Cómo funcionaba la realidad, ¿no? El origen del mundo, qué hace el ser humano, cuál es su finalidad, ¿no? Excelente. Y ¿Sí? para terminar en esa misma línea de ideas, mi estimado Martín, Sí, repito, Angélica Arroyo termina diciendo, para mí es ciencia social aplicada y tecnológica o aplicada. Es lo que termina en relación a la idea que comentábamos hace un momento. claro, lo interesante no es saber qué nos parece, sino argumentar por qué nos parece, ¿no? Porque si yo me quedo en para mí es una ciencia o para mí es una técnica, pero yo no digo por qué y no argumento, entonces no tengo la posibilidad de refutar y me quedo en la mera opinión, ¿no? Entonces lo interesante es justamente hacer reuniones como esta, ¿no? En la que podemos reflexionar. Porque si yo digo, por ejemplo, que para mí es una tecnología, en la medida que entiendo que es un campo de conocimiento, y ahorita justo les voy a poner, si me dan 2 minutos, vamos a entrar a un gráfico que va a aclarar un poquito esto, ¿no? Eh, la tecnología, también usando palabras de Bunge, ¿no? Eh, es un sistema de reglas fundadas en conocimientos científicos o el estudio de dichas técnicas. Eso es la tecnología, ¿no? Y él pone como ejemplo el caso del zapatero remendón para hacer hincapié en que eso que hace el zapatero remendón es una mera técnica, ¿no? Una práctica infundada en ciencia, ¿no? Pegar una suela, ¿no? O cambiar el taco de un zapato no requiere pues conocimiento científico, ¿no? Eh, en cambio, dice, la industria del calzado es tecnológica porque emplea conocimientos de la física y la química, ¿no? Hay que curtir el cuero. Interesante, yo tengo un cliente que es fabricante de zapatos y cuando veo sus diseños, hay toda una base científica sobre cómo funciona el pie, ¿no? Cómo funciona el pie humano y cómo es que debe de, digamos, diseñarse, qué diseño debe tener ese zapato para que pueda ser funcional y para que no cree daño en el pie, ¿no? Incluso hay hasta aspectos químicos, porque, por ejemplo, ustedes saben que hay zapatos que, como se dice vulgarmente, ¿no? Generan mal olor, ¿no? En el pie, ¿no? Y en el mismo zapato también, y otros no. Dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué este zapato huele tan feo y este otro zapato no huele nada, ¿no? Pues porque justamente se ha hecho estudios, ¿no? Para saber primero por qué los pies olían de esa manera, ¿no? Entonces, y ese mal olor es producido por las bacterias. Y si el cuero con el que se fabrica el zapato está tratado de una manera especial, ese zapato no tiene por qué generar mal olor, ¿de acuerdo? Mientras que otro que está mal hecho o uno que es a lo mejor de plástico, podría producir o fomentar la aparición de bacterias que son las que van a producir ese mal olor, ¿no? En esa línea, Entonces, antes de cambiar de tema, por favor, sí, te sí, agradecería. Y eso ya en lo personal y en lo académico, sí, lo lanzo como una pregunta, ¿no? sí. Si tienes como acabas de disertar, eh, un oriente en el tema de tecnología, entonces podríamos decir que ni siquiera la contabilidad es una ciencia incipiente en desarrollo, o sea, indicamos en la línea de las protociencias, tampoco estaríamos en esa línea. Mira, voy a recordar una anécdota. eh, Hace muchos años atrás, en la Universidad de Lima invitaron a Mario Bunge. Y yo en ese entonces, no me acuerdo, ya no me acuerdo bien si yo era profesor en ese momento o era alumno, no me acuerdo, o sea, me visualizo internado en esa reunión, me acuerdo, pero no me acuerdo si estaba como profesor o como alumno. Si estaba como alumno, resulta de que era
miembro del Círculo de Estudios e Investigación de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Lima, ¿no? Si era profesor, ya no era miembro de eso, pero ah, probablemente debo haber sido alumno porque me acuerdo que tenía mucho que ver con los que habían organizado esto, ¿no? Y me acuerdo que un profesor, en medio de la conferencia, le lanza la pregunta a Mario Bunge. Se para, pues, y le dice, doctor Bunge, ¿para usted la contabilidad es ciencia? Y Mario Bunge hace un ademán que solía hacer, que era esto, ¿no? Y, y contesta que la contabilidad era una pseudociencia, ¿no? Por supuesto, si ustedes recuerdan haber visto, ustedes recuerdan, perdón un segundo, si ustedes recuerdan haber visto a los chistes, han tenido la suerte de leer algún chiste de Condorito, ¿no? Han visto que Condorito cuando le contestan alguna barbaridad, se va para atrás y sale una leyenda que dice plop, ¿no? Bueno, así lo vi al profesor, ¿no? Y a todos los profesores que vivían en ese momento, ¿no? Afirmando que la contabilidad era ciencia, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 70 o principios de los años 80, por ahí, más o menos nos ubicamos en el tiempo, ¿no? Y Mario Bunge le dijo que era una pseudociencia. Este, no ha sido hasta muchos años después que finalmente entendí hasta qué nivel llegaba lo terrible de la respuesta de Mario Bunge, porque pseudociencia es la disciplina o el campo de conocimiento, si se quiere, que no siendo ciencia se atribuye el, el carácter de ciencia, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la astrología, ¿no? El astrólogo, ¿no? Que te dice eh, qué te va a pasar en el futuro, ¿no? Porque tú has nacido en el mes de febrero, ¿no? O en el mes de marzo. Tú eres de Géminis en junio o de Capricornio en enero y por lo tanto te va a pasar tal cosa, ¿no? En el amor te va a suceder esto y en el trabajo tal otra cosa, ¿no? eh, y hacen cartas astrales para llegar a estas conclusiones, dando un aspecto de ciencia, ¿no? Pero esto no es más que una pseudociencia, ahí no hay conocimiento científico para nada. En la contabilidad, en cambio, a partir de una técnica, sí ha habido desarrollos, creo yo, eh, a los que podemos atribuir el carácter de científico, o por lo menos si no ha habido grandes logros, porque también es cierto que parte del conocimiento científico que emplea la contabilidad es tomado de otras ramas, de otras profesiones o de otras eh, ciencias, vamos a decir así, de otras ciencias sociales, ¿no? Como por ejemplo de la economía. Tan es así que en ese camino, en ese largo recorrido por la historia, en la que se ha tratado de dar el nombre, de dilucidar si es que la contabilidad era ciencia o no era ciencia, algunos decían en sus definiciones, la contabilidad es una rama de la ciencia económica que se dedica a, ¿no? Pero es más, yo mismo llegué a creer en algún momento que la contabilidad era una rama de la economía, pero la contabilidad no tiene nada que ver con la economía, o sea, no, por lo menos no es ninguna rama, ¿no? De las ciencias económicas. Es una rama totalmente, es una disciplina, ¿no? Totalmente diferente. Está buscando otra cosa, tiene otros fines. Entonces, ¿que tiene contacto con la economía? Indudable, ¿no? Hasta con la psicología puede tener contactos, porque dicen, oye, pero con la psicología, este señor debe estar mal de la cabeza, ¿no? Eh, ¿No? ¿Acaso no estamos buscando encontrar la forma de que los gerentes o los que gestionan las empresas tomen mejores decisiones? ¿Y cómo hago para saberlo, cómo toman sus decisiones primero? Me tengo que meter en su cabeza, ¿no? ¿No? Este, de hecho, fíjense una cosa curiosa, cuando Mario Bunge
critica a los economistas y critica las ciencias económicas, dice que él en un extremo, la economía podría ser una rama de la psicología. Por supuesto, todos se van de espaldas frente a una afirmación de esta naturaleza, ¿no? Pero dice, de qué se espantan? Puede ser una rama de la psicología porque lo que finalmente se está buscando es regular a través de la economía el comportamiento de los agentes económicos. ¿Y qué disciplina estudia el comportamiento de las personas? La psicología, dice, ¿no? Bueno, esas son extremos, ¿no? Son extremos. Entonces la contabilidad, incluso por ahí hay alguien que ha escrito diciendo, calificándola de parásito, ¿no? La contabilidad es un parásito porque toma algo de las matemáticas, algo de la economía, algo de la estadística, algo de la administración, ¿no? Y en función de eso va construyendo sus teorías. Bueno, no hay nada de qué espantarse, ni no hay nada de qué admirarse. La contabilidad no es una isla, de manera que no hay que perseguir de manera enfermiza el santo grial de la teoría general de la contabilidad, ¿no? Porque siempre se ha hablado que la contabilidad no puede alcanzar la jerarquía de ciencia porque no ha logrado desarrollar una teoría general. ¿Y quién te ha dicho que tiene que desarrollar una teoría general para hacer una ciencia, ¿no? De hecho, fíjense una cosa curiosa. Entre las definiciones que se barajan sobre qué es ciencia, resulta que hay una que dice, ciencia es aquello que hacen los científicos, es la labor que realizan los científicos. Ah, interesante, ¿no? Eh, de manera que no hay que pensar que existe una definición para todo, digamos, ¿no? O sea, hay que ver qué compromisos cognitivos también estamos asumiendo, en qué teorías nos estamos basando, ¿no? Para poder elaborar una definición. Indudablemente sí, la definición no puede ser vaga, pues porque si yo hago una definición vaga que no describe nada, sigo en nada, pues, ¿no? Entonces jamás voy a poder llegar a partir de ahí a contestar a mi pregunta a partir de esa definición, si es que estoy ante una técnica, ante un arte, ante una ciencia, una tecnología o qué sé yo, ¿no? Ok, entonces, bueno, el tecnólogo aplica el método científico a problemas de interés práctico, ¿no? Entonces, ¿qué hace el tecnólogo? Investiga, sí, y usa métodos científicos, pero para resolver un problema práctico. Por ejemplo, un tecnólogo contable podría decidir estudiar cuál es la razón de la quiebra de las empresas, qué causa la quiebra de las empresas, ¿no? Y de hecho hay muchas investigaciones al respecto. No se ha llegado a a resultados concluyentes, pero ese es un buen ejemplo de lo que busca un tecnólogo, ¿no? O cómo encontrar métodos de organización de la contabilidad que produzcan, que rebaje los costos o que contribuyan a reducir los costos de producción o los costos administrativos, ¿no? Sin afectar ese producto que necesita, digamos, el gerente para tomar decisiones. O, o qué herramienta tengo que construirle para que el gerente pueda basarse en ella para la toma de decisiones. Entonces, esa es parte de la investigación que puede hacer un tecnólogo, no como técnico, como tecnólogo, ¿no? Usar métodos que puedan, digamos, no quiero decir que tengan que ser científicos, pero que se aproximen, digamos, por su rigurosidad y por su, digamos, posibilidad de ser siempre mejorados, de ser falsados, ¿no? Que se puedan criticar y ser mejorados, ¿no? Entonces, esta es un poco mi conclusión sobre el tema de si es ciencia o no es ciencia. Todavía no falta mucho para terminar la exposición, pero digamos que esta es la conclusión a la que yo he llegado hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Si más adelante llego a otra conclusión, puede ser, ¿no?
Pero hoy yo concluyo que la contabilidad justamente está en este centro, ¿no? Porque si este rectángulo es todo el campo de conocimiento de la contabilidad, ¿no? Estas figuras representan el componente científico que puede dar lugar, por ejemplo, a la creación de normas contables, ¿no? Entre otras cosas, eh, a normas contables eh, que permitan la construcción de información financiera que permita resolver problemas prácticos, ¿no? Permite resolver, digamos, tomar decisiones dentro de la empresa que sean, eh, digamos, racionales, ¿no? Hay que tener cuidado también con esa palabrita de racional, ¿no? Y esta parte es la práctica o la técnica, ¿no? Entonces, cuando yo junto técnica o práctica y ciencia, doy lugar a una tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, ya no hacemos la misma contabilidad que hacía a lo mejor pues, un veneciano en la época de Luca Pacioli, ¿no? Pero sí hacemos una contabilidad que es pura técnica, pero fundada en conocimiento científico en parte, ¿no? ¿Cuándo es que las normas internacionales de información financiera se apartan de la ciencia? Cuando las someto a un proceso político. Y mientras más sometidas estén a procesos políticos, me voy apartando más todavía de la ciencia, ¿no? Entonces, por ahí yo he encontrado a profesionales, contadores públicos peruanos muy competentes, calificar a determinadas normas internacionales de información financiera como corruptas, ¿no? Dice, esa norma es corrupta. Le he escuchado decir a un colega por el que siento mucho aprecio y estimación, ¿no? Esa norma es corrupta. Claro, porque seguramente esa norma muestra un sesgo eh, que favorece a determinado sector o a determinados intereses, ¿no? Entonces ya se apartó de la ciencia, ¿no? Y en esa medida, lo que terminamos produciendo como información financiera, digamos, se ha alejado del concepto de verdad, ya no lo ha buscado para nada, ¿no? Y más bien podría estar, quién sabe, en pos de eficiencia, de eficacia o del mero favorecimiento de algún sector de la economía o incluso alguna empresa directamente, ¿no? Como suele suceder con las normas legales también, ¿no? Que se Claro. ven como son producto de un proceso político, entonces terminan, digamos, desvirtuándose, desnaturalizándose y a veces favoreciendo intereses particulares que no van en beneficio de toda la población, ¿no? De toda la comunidad, ¿no? Sí, Tenemos un comentario de sí. Marco Caro y tiene una cita, el libro de epistemología de contabilidad del doctor CPC Arturo Torres Gallardo del año 2018. Hace una referencia en la página 59 a García Casella que define y fundamenta la cientificidad de la contabilidad del modo siguiente. Ciencia social, factual, cultural y aplicada que se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativas, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas en cada ente, un organismo social y de la proyección de los mismos, en vista al cumplimiento de metas organizacionales a través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos. Sí, sí, García Casella es uno de los que, bueno, ya falleció, pero era uno de los estudiosos profesores de contabilidad argentino, ¿no? Que tenía una posición, una visión de la contabilidad como ciencia, definitivamente, ¿no? Pero lo que no he visto es esta separación, digamos, distinguir eh, que no todo es ciencia, pues en la contabilidad, ¿no? Hay una base que puede ser, que es científica, pero hay mucho componente técnico también, ¿no? Entonces, cuando yo lo único que hago es generar normas que no necesariamente son producto de investigaciones, sino producto de la opinión mayoritaria de contadores públicos que no son científicos, ¿no?
sino que están un poco opinando en función de el interés particular del país, de un sector económico, de un área, de una región. Entonces, lo que estoy haciendo es apartándome de la ciencia, ¿no? ¿No? Y acercándome más a una técnica, pues, ¿no? Entonces, por eso es que las normas, fíjense que una norma internacional de contabilidad, una norma internacional de información financiera, no puede ser calificada ni de verdad ni de mentira, porque son simples normas, son simples instrucciones, ¿no? Ni los estados financieros muestran la verdad o la mentira, ¿no? Sino que simplemente muestran, tratan de acercarse de manera razonable a presentar la situación financiera y el desempeño financiero de una determinada entidad, ¿no? Estimado Entonces, Martín, sí, para acotar ahí, para cerrar con respecto a las normas internacionales, Angélica sí. Arroyo menciona, dice, entonces las NIF, NIC, NIAS, NIF, etcétera, ¿quién las produce? Los conceptos de unidad económica o empresa en marcha, principio de vengado, etcétera, por dar algunos ejemplos de dónde provienen, si la contabilidad es tecnología. Como digo, la contabilidad se va desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, los desarrollos previos no se abandonan, no se botan a la basura así porque sí, ¿no? Entonces, algunos conceptos se van recogiendo y se van aprovechando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de apareamiento de ingresos, costos y gastos, si bien es cierto que ha decaído, ¿no? Porque mientras que hubo una época en la que lo importante, ¿no? El paradigma prevaleciente en la contabilidad era encontrar la utilidad verdadera, ¿no? The true income, ¿no? La utilidad verdadera. Entonces, allí ese concepto de apareamiento de ingresos, costos y gastos era fundamental porque se creía que era posible y debía el contador público, si alguien quiere ahí decir, ahí viene el carácter deóntico, ¿no? El deber ser, ¿no? De la contabilidad es encontrar la verdadera utilidad, ¿no? Pero luego eso decayó porque se dieron cuenta, pues, de que no puedo encontrar la verdadera utilidad desde el momento en el que yo uso conceptos como diferidos, devengados, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Porque eso, los diferidos, las provisiones, ¿no? Esas son cosas que no están necesariamente en la naturaleza. Entonces son creaciones adicionales que me van determinando apartarme un poco de la realidad. Pero eso no me debe espantar en la medida en la que con eso genere información que resulta más útil para la toma de decisiones, ¿no? Ahora, cuando ese paradigma se abandona, decae entonces el concepto de apareamiento, ¿no? De ingresos, costos y gastos, y comienzo a basarme en otro paradigma que es el de la utilidad de la información para la toma de decisiones, y muevo el foco de la elaboración de los estados financieros del estado de ganancias y pérdidas al balance general, y entonces me comienzo a preocupar de cómo debe estar valorizado el activo y el pasivo, ¿no? En la medida en que la diferencia entre el patrimonio, el resultado, finalmente, entre el inicio de un periodo y el final del periodo, teóricamente lo obtenemos por diferencia entre el activo y el pasivo, y comparado, pues, si yo comparo el activo y el pasivo bien valorizado al inicio del año versus el activo y el pasivo bien valorizado al fin del año, ¿no? La diferencia debe ser la utilidad del periodo, ¿no? Entonces me preocupo, ya cambio el foco, ya no me interesa tanto el apareamiento y entonces comienzo a preocuparme de asegurarme cuando estoy frente a un pasivo, qué cosa es un activo, cómo deben de presentarse en los estados financieros. Pero nuevamente ahí no estoy hablando de verdad, ¿no? Porque ¿cuál es el verdadero valor de un activo? ¿Cuál es el verdadero valor de un pasivo? ¿No? Entonces comienzo a usar ciertos conceptos que no nacieron hoy, nacieron hace 100 años atrás, ¿no? El concepto de devengo, por ejemplo, ¿no? Como método de la contabilidad.
estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? O finales del siglo XIX. Y ahí comienza a usarse ese concepto de devengo, porque se encontraba, por ejemplo, que usar el concepto de lo cobrado y lo pagado no me alcanzaba para generar información completa, vamos a llamarle completa, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Porque además se presentaban eh, variaciones demasiado grandes y entonces dijeron, no, mejor vamos a pasar a mostrarlo bajo otro método, ¿no? El método del devengo, que me permite superar ese problema de esas variaciones que se producen debido a los movimientos de efectivo nada más, ¿no? Estimado Martín, Sí, en esa línea, y dado el contexto y que se desarrolla ahora todos los sectores económicos, donde sí, ya no solamente se busca la maximización de la utilidad, sí. sino la maximización de la riqueza en las organizaciones, no solo en las empresas, sino también en las organizaciones. ¿Cuál es el papel de la contabilidad en las sociedades del conocimiento, teniendo en cuenta que los sectores económicos utilizan información y conocimiento a la vez para tomar Claro. decisiones? Entonces, eh, ¿cuál sería el papel de la contabilidad en este contexto, en este escenario, ¿no? Bueno, yo subrayaría y repetiría el paradigma prevaleciente, ¿no? Que es generar información útil para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el conocimiento per se sirve para saber más, ¿no? Sí, me sirve para saber más, pero cuando hablamos de actividades económicas, yo no quiero saber por saber, yo quiero saber para hacer, ¿no es cierto? Entonces, necesito conocimiento para saber cómo conduzco una empresa, cómo manejo la empresa, ¿no? ¿Cómo puedo ser más responsable socialmente si carezco de información, ¿no? Entonces, por eso es que incluso ahora se está hablando ya no solamente de estados financieros, sino ahora se habla de reportes integrados, ¿no? Donde agrego otro tipo de información adicional que presume, se parte de una visión paradigmática, ¿no? En el sentido de que se presume que eso es más útil para la toma de decisiones. Ahora, habría que ver qué tanto un gerente usa realmente la información financiera para la toma de decisiones. Y si lo usa o no lo usa, ver si ese gerente, cuando lo usa bien o la usa mal, si es que puede calificarse de bien o mal, ¿no? Y si es que los gerentes están preparados para entender la información financiera, porque yo particularmente me topo con mucha gente que no entiende nada de la información financiera, ¿no? Y son gerentes, ¿no? Pero no entienden absolutamente nada. Entonces manejan su negocio más por intuición, ¿no? O los estados financieros solamente le preocupa por dos cosas. Primero, quieren saber si hay utilidad para repartirse, ¿no? Y segundo, quieren saber si es que esos estados financieros, así como están, se los pueden presentar al banco para que el banco eh, ensaye unos numeritos a los que les llama ratios financieros y se encajan dentro de los parámetros que ha establecido el banco como política para considerar a una empresa como cliente real o potencial, ¿no? Otorgarle o no otorgarle crédito y hasta dónde hacerlo, ¿no? Entonces, la contabilidad tiene, yo creo, un gran potencial, pero falta, digamos, que falta más desarrollo, ¿no? La academia está separada de la práctica, ¿no? Y la práctica de la academia, ¿no? Entonces, el hecho de que algunos, digamos, estudiosos de la contabilidad, Ahora, además desarrollan trabajo práctico, no quiere decir de que ya haya generado conexión, ¿no? Eh, si vemos lamentablemente muchos de las investigaciones que se hacen más para satisfacer requerimientos de una revista indexada que propiamente para encontrar conocimiento, ¿no? Entonces, la gente se focaliza más en el método que en en la utilidad que pueda producir esa investigación que se está realizando, ¿no?
Entonces, yo investigo cuando estoy en un doctorado porque quiero mi doctorado, no porque quiero saber. Yo investigo en una maestría porque quiero sacar mi grado de magíster, ¿no? Investigo en el pregrado porque quiero sacar mi título o quiero sacar mi bachillerato, pero no investigo por saber, ¿no? Entonces se va produciendo un divorcio, ¿no? Y el profesorado está, muchas veces cuando son profesores de tiempo completo, no tienen mucha idea de la práctica, ¿no? Y entonces tienes un profesor del libro, ¿no? Que no tiene mucha capacidad para aportar tampoco, y a lo mejor hace investigaciones que finalmente tampoco conducen a nada, aunque están impecablemente realizadas de acuerdo al método científico, pero no sirven para absolutamente nada. Entonces, claro, esto no se aplica a todos los casos, ¿no? ¿Habrá excepciones? Sí, pues, pero eh, digamos, para mí la gran tragedia de la universidad es cuando se ha buscado eficiencia al interior de la organización universitaria, ¿no? Se han metido las acreditadoras y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, estimado Martín, en esa línea, Sí, y luego paso a leer algunos comentarios más, pero antes sí, de seguir avanzando, sí, eh, en este contexto de toma de decisiones, la contabilidad eh, primero debe identificar parte de la realidad y luego explicar la realidad. Pero para explicar describirlo, esa, o describirla por lo menos, ¿no? pero para llegar a ese proceso se requiere de un conjunto de teorías, ¿no? Se requiere de un conjunto de teorías que se agrupen en un paradigma para explicar o describir una parte de la realidad. En esa Correcto, línea, mira, eso, sí, perdón, te estoy cortando. Sí, en esa línea, la contabilidad tiene que agenciarse de teorías, debo entender que debe de agenciarse de otras teorías y convertirse, por ejemplo, en un tema interdisciplinario o a veces transdisciplinario para explicar esa realidad. ok, Entonces salimos mira, solamente del contexto de lo que es un método repetitivo de un procedimiento para llegar a un conocimiento más profundo, más claro, teórico. a ver, eh, si hablamos de un componente científico de la disciplina contable, indudablemente las observaciones que haga tienen que basarse en alguna teoría. Imagínate tú que nosotros fuéramos dos personas, digamos, los mismos tú y yo, pero ubícate, vamos a ubicarnos 100.000 años atrás en el tiempo, ¿no? Y hablamos y miramos la luna y vamos a hablar de la luna. ¿Qué crees que diremos? ¿Qué crees que te contaré yo de la luna o del sol? Que giren alrededor de nosotros, por ejemplo. En ese contexto, ¿no? En ese contexto. Peor que eso. Claro, sí, sí, podré decir eso, pero seguramente voy a decir Dios, ¿no? Dios luna, Dios sol, ¿no? ¿Cierto? ¿No? O simplemente no sabré qué cosa es, ¿no? O hay un hueco en la, en el cielo, ¿no? Entonces, ¿y por qué yo llego a por qué yo digo Dios? Porque no tengo, porque esa es la teoría, la única teoría que puedo elaborar en ese momento, ¿no? Pero cuando yo miro ahora, en el año 2024 la luna, mi observación es diferente, porque tengo un conocimiento de qué cosa es la luna, ¿cierto? Porque la teoría precede a la observación. Yo no puedo observar sin teoría, ¿no? Si yo no tuviera conocimiento de que una cosa así es un libro, ¿no? No, y lo viera, no sabría qué cosa es, ¿no? Haría así, lo mordería, ¿no? Para ver qué cosa es, lo olería, ¿no? Me abanicaría porque desconozco qué cosa es. Entonces, usualmente todas nuestras observaciones están cargadas de teoría. Cualquier observación que hagamos. Y si yo quiero hacer una observación dentro de este campo de conocimiento, quiero describir una realidad, indudablemente tengo que tener fundamento teórico. Si no, estoy perdido, porque no podría describir nada, ¿no? Si yo voy a una empresa
y no sé nada de contabilidad, ¿cómo puedo describir la situación financiera? Si no sé nada de contabilidad, no sé ninguna teoría, de nada, ¿no? Me pongo a describir las mesas, las sillas, las computadoras, pero nada más y sin mayor sentido. A lo mejor, en el mejor de los casos, si soy una persona muy inteligente, haré una lista de todas las cosas que me encontré, ¿no? Pero no voy nada más, o sea, este, ¿cómo puedo saber cuánto tiene de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar? ¿Cómo las valorizo? ¿Cómo las presento en un estado financiero? No conozco nada. Entonces mi observación tiene que estar precedida necesariamente de teoría, ¿no? Y es por eso que la contabilidad usa teorías, ¿no? Sí. Angélica Arroyo menciona y dice, ¿sabía que los conceptos básicos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos, métodos de evaluación, etcétera, que usted ha mencionado, no son aportes teóricos de la investigación científica básica? Aportes teóricos de la ciencia, eh, yo no creo que sea pues producto de la ciencia, de una ciencia básica, ¿no? O sea, es más, seguramente son conceptos generados primero desde la técnica contable, ¿no? Seguro desde la técnica contable. Y luego han sido recogidos, ¿no? Son conceptos que son útiles, que son necesarios. La contabilidad, la parte científica los ha asumido como, este, digamos, necesarios para el desarrollo de la parte científica y los tiene y los tenemos ahí. El día de mañana alguien podría encontrar alguna clasificación más interesante que hablar de activos pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y probablemente podría, digamos, modificarse ese aspecto, ¿no? De hecho, por ejemplo, la partida doble, siendo un tema tan importante, ¿no? Este, ha sido recogido incluso a niveles de principios y a niveles de axiomas, incluso, ¿no? Porque eh, Matesis, por ejemplo, habla de el axioma, si la memoria no me falla, ¿no? De dualidad, ¿no? O el principio de dualidad. Entonces, y no como mera técnica de cargo y abono, ¿no? Y él distingue entre el cargo abono, el debe y haber, y el principio de dualidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, hay técnicas, meras técnicas, que pueden dar lugar a conocimiento científico, ¿no? Muy bien, dice Juan Ruiz, doctor Martín Villanueva, entonces Bunge tiene razón al decir que la contabilidad es una pseudociencia, que la contabilidad es una técnica que se apoya en la ciencia para fines prácticos. Eso no es pseudociencia, eso no es pseudociencia, eso es una tecnología, ¿no? Ahí Bunge se equivocó, ¿no? Bunge se equivocó. ¿Pero por qué se equivoca? Claro, porque lamentablemente Bunge opinaba sobre todo, pues, ¿no? Y cuando uno es todólogo, ahí es donde mete uno la pata, ¿no? Bunge se equivocó, claramente, ¿no? La contabilidad no es pseudociencia. Si quieres, dime que es una técnica, pero no me digas que es pseudociencia, ¿no? Efectivamente. Y si alguien la definía como ciencia, en todo caso había que ver, oye, ciencia será una parte de este campo de conocimiento, ¿no? Eh, por eso es que yo digo que en realidad es una tecnología, ¿no? En la medida que hay un componente científico y uno técnico, ¿no? Y la tecnología busca resolver problemas prácticos y busca crear artefactos. Y de hecho, la información financiera son artefactos sociales, son creados por por los grupos sociales, ¿no? Y en esa línea, entonces, nosotros deberíamos ir de la práctica a la teoría o de la teoría a la práctica, según lo que estamos viendo en la presentación, estimado Martín. ¿Cuál Ambas sería? cosas, ¿no? Ambas cosas. Porque yo a partir, por ejemplo, una teoría científica puede surgir de una teoría no científica. No, Sí, a- en función de de la experiencia, de la observación. claro, claro, por supuesto que sí. Porque, por ejemplo, los mismos astrónomos, ¿no? Ustedes saben que el universo, no sé si han visto alguna vez un gráfico o algún diseño del universo, ¿no?
Entonces, generalmente lo hacen en forma circular, ¿no? Ese es el universo, dicen, ¿no? Y a eso le llaman el universo observable, ¿no? Pero después del universo observable, ¿qué hay? ¿Hay más universo o ya no hay nada? Entonces, el astrónomo, ¿no? Comienza a desarrollar teorías y dice, ah, después del universo observable no hay nada más, dicen unos. Otros dirán, después del universo observable hay más universo porque el universo es infinito, ¿no? ¿Quién tiene razón? No sabemos, son teorías. ¿Científicas? Todavía no. Porque ¿cuál es la característica de la teoría científica? Que yo puedo corroborarla con evidencia empírica, ¿no? Pero si no tengo evidencia empírica, No se puede corroborar. Ahora, Ian Chávez pregunta, justo con lo que acabas ajustado al ejemplo que acabas de presentar, ¿cuál debería ser el rol de la contabilidad frente al paradigma errado del crecimiento infinito contra una realidad de recursos finitos? ¿Cómo medir el real aporte en beneficio de una sociedad y ante la poca moral de las empresas para generar ingresos? Bueno, varios componentes para esa pregunta. bueno, hay que tener presente que la función principal de la contabilidad, desde mi perspectiva, ¿no? Es representar la realidad. Número uno. Lo primero que hace la contabilidad es representar la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué le queremos atribuir un carácter, digamos, de todopoderosa, como para llegar a controlar, por ejemplo, al corrupto? ¿Le compete a la contabilidad? ¿O le compete a la administración? ¿O le compete a la ley? ¿O le compete a la contabilidad junto con el derecho y junto con la administración? A lo mejor eso es algo este, disciplinario, ¿no? El poder controlar a los corruptos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál debe ser su función? Bueno, nuevamente, su función, además de describir la realidad, es es resolver problemas con eficiencia, con eficacia, ¿no? Este, pero si hay problemas que no se pueden resolver solos, pues habrá que hacerlo acompañado de alguna otra disciplina, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la contabilidad es la llamada a resolver el problema de la corrupción, ¿no? Y el que tú asumas paradigmas de crecimiento indefinido de la empresa, yo creo que el que asume un paradigma de esa naturaleza debe tener pues algún problema, este, digamos, algún problema, algún sesgo cognitivo, ¿no? Que le hace creer que la empresa puede crecer indefinidamente, ¿no? Este, y pasa, sí, a veces lo vemos, indudablemente, ¿no? Pero muchas veces el que asume posturas de esa naturaleza, simplemente no conoce ninguna ciencia, ¿no? Como que me digas que Donald Trump quiere que sus empresas o que Estados Unidos crezca indefinidamente, ¿no? O que puede hacer lo que quiere. Eso no está apoyado en ciencia, está apoyado en un deseo personal, ¿no? Entonces, hay que ver qué le podemos exigir a la contabilidad. Y también hay que tener presente qué se le puede exigir a la ciencia. La ciencia no conduce a verdades absolutas. La ciencia no es infalible. La ciencia se equivoca. Este, por ejemplo, Copérnico, Nicolás Copérnico, eh, modificó la visión que existía y que existió por más de 1000 años respecto a cuál era la ubicación de la Tierra en el universo, ¿no? Porque, por ejemplo, Ptolomeo, que había elaborado un modelo incluso de universo, ¿no? Eh, Había hecho un modelo que más o menos explicaba la realidad, no basado en ciencia, aunque estaba basado en observación, ¿no? Pero mera observación, no estaba corroborado, ¿no? Que era que la Tierra era el centro del universo.
Pero luego Copérnico, 1000 años después, le dice, oye, espérate un ratito, la Tierra no es el centro del universo, ¿no? El Sol es el centro del universo. Pero fíjense que Copérnico también estaba equivocado, ¿no? Porque el Sol no era el centro del universo. Y después viene, y después, eh, Copérnico describía además órbitas de planetas, entre ellos la Tierra, alrededor del Sol, ¿no? Órbitas circulares. Pero después viene, años después viene, aparece Kepler, que le dice las órbitas no son circulares, ¿no? Las órbitas son elípticas. Y eso ayudaba a explicar, y entonces se van mejorando los modelos de explicación de la realidad, ¿no? La ciencia comienza a progresar, según algunos, a través de revoluciones científicas, y según otros, lo hace de una manera acumulativa, ¿no? Porque igual hay gente que explica el progreso científico de una manera y otros encuentran una explicación más posible o probable, ¿no? Usando otra visión, otras perspectivas, otras teorías, ¿no? Eh, entonces, cuando creemos, por ejemplo, que la ciencia, que la contabilidad es pura ciencia, ¿no? Y que creemos que hay una realidad ahí afuera que está para ser descubierta por nosotros, ¿no? Que nos precede, una realidad que nos precede. Eh, entonces yo me baso en algo que se conoce como el positivismo, ¿no? Y el positivismo justamente parte de ese supuesto, ¿no? Parte del supuesto sobre el cual se ha construido el famoso método científico, ¿no? A partir de Francis Bacon, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, a él le atribuyen este método científico, a pesar de que ya siglos atrás este, ya lo usaba Galileo y lo usaba Roger Bacon, otro, ¿no? Un fraile, ¿no? Allá por el año 1300, me parece, si la memoria no me falla, ¿no? Que básicamente era recurrir pues a la observación, ¿no? Y a la evidencia, recoger evidencia que corrobore nuestras observaciones, porque la sola observación nos puede engañar, porque la sola observación, nosotros dependemos para observar las cosas de nuestros sentidos, y nuestros sentidos nos pueden engañar. Entonces, lo que yo miro con los ojos, escucho con los oídos, percibo con el olfato, con el tacto, puede engañarnos, ¿no? Entonces, esto exige ciertos grados de corroboración que dependerán del nivel de complejidad del objeto que yo estoy observando, ¿no? Entonces, el método científico, por ejemplo, por excelencia, que se insiste y dale, que dale en las universidades, ¿no? Es el famoso método científico, ¿no? Basado, que implica todo esto, ¿no? A ver, vamos a ver, que implica todo esto, ¿no? ¿No? Observar, plantear una hipótesis, realizar experimentos, analizar los datos, llegar a una conclusión, ¿no? Repetir el método y finalmente comunicar los resultados, ¿no? Porque se supone que si yo no comunico resultados no hay conocimiento. Entonces, el conocimiento se va generando a partir no solo de la subjetividad de la persona, porque yo puedo haber realizado una observación, plantear una hipótesis, experimentar, analizar los datos, llegar a una conclusión, repetirlo, pero estoy sesgado. Y ese sesgo, en la medida que no comunique toda mi investigación, al no comunicarlo y al quedarme yo con eso, corro el riesgo de estar equivocado. Y nadie me va a sacar de mi error porque no se lo cuento a nadie. Entonces, ni siquiera estoy generando propiamente lo que podemos hablar o podemos calificar de conocimiento, y por supuesto menos conocimiento científico, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que para que haya conocimiento científico, además a la investigación, además de usar el método científico, se exige que alguien más lo conozca, ¿no? Por ejemplo, la revisión por pares, de la que deben haber escuchado, ¿no? Que revisan mi investigación para opinar si es que estoy bien, estoy mal, ¿no? Que muchas veces también es pura corrupción eso, ¿no? Porque el revisor ni revisó, ¿no? Porque
era mi pata, ¿no? Entonces, ¿cómo se enteró? No sé, ¿no? O mandé mi trabajo de investigación a una revista pirata, ¿no? A una revista corrupta que cobra por la investigación. Entonces, no estoy generando indudablemente conocimiento científico. El conocimiento científico se va a generar un poco por esa intersubjetividad que va a ocurrir cuando yo comunico, cuando yo confronto, porque le doy a otros la oportunidad de repetir la misma investigación que yo he realizado, ¿no? Entonces, los paradigmas que puedo usar para no apoyarme solamente en el método científico pueden ser estos, ¿no? Que son tres paradigmas que digamos, sobre los que solemos hablar en las conferencias, ¿no? Entendiendo por paradigma como todo el conjunto de teorías, ideas que nos sirven, que nos resultan útiles para desarrollar una investigación, ¿no? Entonces, en el paradigma positivista voy a aplicar el método científico que acabo de mostrar hace un momento, ¿no? Voy a presumir o asumir un compromiso ontológico como el que se ve ahí en la diapositiva, que es una realidad, que existe una realidad objetiva, ¿no? O sea, que hay una verdad ahí, ¿no? Que si yo me equivoco, los demás se van a dar cuenta inmediatamente porque la realidad está ahí y es objetiva, ¿no? O sea, la verdad está en el objeto y no en el sujeto, lo cual supuestamente no existe porque eh, las verdades finalmente tienen que ver con lo que yo, investigador, diga con respecto a una determinada realidad observada. Entonces, separar la subjetividad de la observación de un objeto es prácticamente imposible por mi condición humana, ¿no? Yo puedo expresar solamente lo que veo, lo que toco y lo que creo haber corroborado, pero no lo que no veo ni lo que no he podido corroborar. En todo caso, si hago eso, serán teorías que no son todavía científicas, ¿no? Pueden llegar a convertirse en científicas, pero en este momento no son, ¿no? Entonces, para que genere conocimiento como el paradigma positivista, primero voy a tener que presumir la existencia de esa realidad y voy a, segundo, a tener que corroborar esa realidad con determinados datos empíricos, ¿no? Cuando experimento, lo que hago es manipular variables que son características del objeto que está bajo observación para poder determinar si es que lo que yo hipoteticé sobre ese objeto es verdadero o es falso, bajo todo este paradigma, ¿no? Entonces, cuando encuentro la verdad y además que creo que hay una verdad bajo este paradigma positivista, cuando confirmo, ¿no? Mi hipótesis, o confirmo, claro, todavía no es teoría, mi hipótesis, cuando pongo a prueba esa teoría, ¿no? Esa hipótesis contra datos empíricos, ¿no? Entonces, siempre asumiendo de que hay una verdad absoluta, digamos, ¿no? Entonces, por eso esa es la gran crítica que existe al paradigma positivista, ¿no? Eh, y siempre se basa pues en el famoso método, digamos, hipotético deductivo. Siempre bajo este paradigma positivista me exigen el empleo de métodos estadísticos, siempre me van a pedir el empleo de una muestra grande, porque si la muestra es muy pequeña, entonces me dicen eso es inaceptable porque no puedo generalizar, ¿no? Entonces, porque la ciencia muchas veces o muchos investigadores han creído toda la vida que la investigación solamente o la verdad o el conocimiento solamente se puede alcanzar a través del método deductivo o al método inductivo. Inductivo es el que usa el método científico, ¿no? Inductivo-deductivo, ¿no? ¿No? Cuando también pueden haber generalizaciones de carácter abductivo, o sea, yo alcanzar a generar una teorización como una hipótesis plausible de lo que puede ser la causa de un determinado hecho que está siendo observado, ¿no?
en un paradigma interpretativista más bien se asume que las personas son seres sensibles que construyen su realidad, por lo tanto el investigador generalmente se tiene que involucrar más bien eh, con con los objetos de su investigación, ¿no? Entonces, la tarea como investigador usualmente va más allá de la medición y más bien trata de entender, de comprender la situación que está sometiendo a observación, ¿no? Y bajo un paradigma crítico, más bien el paradigma crítico se centra en la división social, en las diferencias de poder, el conflicto dentro de la sociedad. Entonces, lo que busca es estudiar justamente las causas, estudiar esas diferencias, estudiar, por ejemplo, analiza la contabilidad como una herramienta de dominación, por ejemplo, ¿no? O las políticas empresariales o las políticas económicas como una herramienta que favorece la- las diferencias sociales, ¿no? Eh, y finalmente la discriminación, indudablemente, ¿no? Y conduce a que hayan pobres y ricos o clases sociales dentro de un determinado grupo social, ¿no? Entonces, una profesora, que me imagino que es de origen chino, pero enseña actualmente en la Universidad de Sydney, en Australia, ¿no? Wei-Feng Chua, ha hecho estudios, por ejemplo, sobre tratando de encontrar por qué prevalece el paradigma positivista, ¿no? Sobre los otros paradigmas, ¿no? ¿Qué hace que la gente prefiera el paradigma positivista, ¿no? Y lo que ha encontrado en sus estudios, ¿no? Es que la gente se muestra muy apegada a la investigación positivista y al análisis cuantitativo, digamos, porque la gente entiende que los números, porque esto se apoya pues en métodos cuantitativos, ¿no? Simbolizan de alguna manera la búsqueda de una objetividad y de una racionalidad. Y de esa manera yo, digamos, satisfago mis necesidades de demostración frente a terceros, de que no estoy siendo pues subjetivo, ¿no? Entonces, ese análisis cuantitativo lo que está haciendo es reflejando ciertos valores que comparte una cierta comunidad, este, respecto a, en el caso de nosotros, en el caso de la contabilidad, de la existencia de una ciencia contable que se basa en la, el descubrimiento, ¿no? Y la existencia y el descubrimiento de ciertas regularidades en la realidad observada por la contabilidad que son muy parecidas a las leyes naturales, ¿no? Así como decía de que como ley natural, si yo caliento el agua hasta 100 grados, se produce la evaporación. Yo podría establecer una ley que dice, por ejemplo, como regularidad, ¿no? Si mi pasivo es mayor que mi activo o el ratio corriente es inferior a uno, estoy en problemas, ¿no? La empresa está en problemas, ¿no? Está en falencia financiera, ¿no? O si la relación entre el pasivo total y el patrimonio es 10-1, esa empresa está condenada a muerte, ¿no? O sea, estamos buscando regularidades y creemos, el positivista cree que hay irregularidades, ¿no? Este, Porque además está convencido de que existen relaciones causa-efecto en la realidad, ¿no? Esto ha conducido, por ejemplo, en materia tributaria, hay una idea totalmente zafada de la realidad, ¿no? De que existe un principio de causalidad, ¿no? Y que los gastos tienen que cumplir con un principio de causalidad y eso es una deformación total, ¿no? El gasto tiene que cumplir con el principio de causalidad. Y es más, se ha deformado tanto que se piensa de que está el principio de causalidad tributario en el Perú, por lo menos, está visto de cabeza, o sea, al revés, ¿no? Este, yo, para que un gasto sea deducible, ese gasto tiene que estar relacionado con un ingreso. Discúlpame un ratito, ¿quién te ha contado ese cuento? ¿No? El gasto no tiene que estar relacionado con ingresos, pero sí puedo decir
en una visión más plausible de un principio de causalidad, que dado que la empresa desarrolla estos negocios, puede incurrir en estos gastos. ¿Se dan cuenta que es al revés la visión? ¿No? ¿No? Entonces no le estoy buscando una relación de causalidad, porque la causalidad no existe, pues, ni en la naturaleza, ¿no? Lo que pueden existir son correlaciones, a lo mejor, ¿no? Pero no necesariamente causalidad. Y de hecho, en materia de gastos, difícilmente podríamos encontrar, pues, causalidad en la gran mayoría de gastos, ¿no? Eh, entonces, dicho esto, yo creo que casi para terminar ya podríamos decir que todo esto, como lo señala también la profesora Chua, ¿no? Hace notar la necesidad de reflexionar, criticar, ¿no? Nuestra disciplina y las metodologías que existen para investigar, ¿no? Y no limitarnos, pues, a solamente al empleo del paradigma positivista y al empleo del método científico, porque se puede alcanzar investigaciones interesantes, resultados interesantes, realizando investigaciones rigurosas, pero desde otro paradigma, ¿no? Desde el interpretativista y hasta el crítico. A mí el crítico en lo personal no me gusta mucho, pero no niego de que tiene muchos avances, no niego de que puede ser muy interesante y tiene descubrimientos y aportes que han sido significativos y siguen siendo significativos para la disciplina contable, ¿no? Entonces, ah, lo que sí, ahora sí para terminar, indudablemente al estudiante y al profesional, ¿no? Al estudiante de pregrado, al que hace una maestría, al que hace un doctorado, hay que enseñarle a investigar, ¿no? Tenemos que enseñarles a investigar. Entonces, si hacemos un curso de metodología de investigación, hay que enseñarles a investigar. Y desde lo más temprano posible, porque después, por ejemplo, cuando alcanzan o pretenden sacar un doctorado, están pues haciendo los pininos, no saben lo que es un problema de investigación, no saben identificar un problema de investigación, no saben desarrollar una hipótesis, no saben establecer sus objetivos de investigación. Entonces, hay que enseñarles, ¿no? O sea, yo creo que hay un reto definitivamente para la academia y para el investigador contable en el sentido de decidir qué métodos de investigación deben aplicarse para el estudio de todos los fenómenos contables, ¿no? Teniendo presente que el método científico, el llamado así método científico, ¿no? Eh, desarrollado bajo este paradigma positivista, no es pues el único método, ¿no? No es un santo grial, ¿no? Y cada método tiene su propio foco de atención, sus propios alcances, sus propias limitaciones. Fíjense que ni siquiera el método científico yo puedo corroborar, pero yo corroboro a partir de una muestra. Si corroboro una hipótesis a partir de una muestra, esa verdad que alcanzo no es una verdad absoluta, porque máximo será pues una verdad probabilística, ¿no? Es probable que sea así, porque yo entre la muestra que he realizado he encontrado de que así es, ¿no? Y además ni siquiera en el 100% de los casos, ¿no? Y además, y así fuera en el 100% de los casos, yo no he observado, pues yo no he hecho un censo. Entonces, por ahí, si yo afirmé que todos los cuervos son negros, será provisionalmente, en la medida que no haya encontrado cuervos de otro color, pero si más adelante alguien me viene con un cuervo de otro color, listo, mi teoría científica se fue al agua, ¿no? Muy Excelente. bien, hasta ahí mi exposición. No sé si hay alguna pregunta más. Yo veo ahí de Estimado comentarios. Martín, estamos contra el tiempo. Te voy a Sí, transferir luego lo que hay algunas, dos temas puntuales al final, pero me indican que estamos contra el tiempo y debemos de cerrar. Solamente para indicar de que para el desarrollo del proceso de investigación o corroborar y sumar a lo que mencionaste, se requieren de ciertas competencias y entre ellas el desarrollo cognitivo, que es muy importante, que genere pensamiento crítico en estos escenarios de investigación. Entonces, correcto. eso ayudaría a mejorar la calidad de las investigaciones y de los profesionales, como tiene que ser, ¿no? Claro, Quedamos sumamente agradecidos. sí, y no Continúa, por favor. solamente eso, sino también practicar, ¿no? Investigar, redactar, ¿no?
leer, ¿no? Porque también, si no leemos, estamos fritos, porque ahí sí no podemos desarrollar ningún conocimiento, ninguna habilidad ni ninguna competencia, ni vamos a poder investigar nada si es que no hacemos mucha lectura, y hay que trabajar en el desarrollo de esa competencia, saber leer, saber comprender textos, saber escribir, y eso tiene que hacerlo, por ejemplo, la academia desde el inicio, ¿no? Para que no ocurra lo que yo he visto en muchas universidades, desde la más pintada hasta la menos pintada, ¿no? Que los alumnos son incapaces de redactar un texto completo de manera comprensible, ¿no? Dos hojas sin errores y de manera y totalmente inteligible, a veces resulta una tarea imposible para muchos alumnos, digamos, ¿no? Excelente, genial, genial por tu participación. Quedamos sumamente agradecidos, doctor Martín Llanedo, por este Encantado. espacio. Es siempre un honor escuchar su disertación y apoyo al conocimiento. Agradecemos en nombre de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos y también del CENIC por su participación. Con esto cerramos este evento y doy pase a eventos de la Junta de Decanos para que puedan continuar con el cierre. Muchísimas gracias, doctor Gracias, Martín muchas Llanedo. gracias también a todos y gracias a los participantes también por la paciencia que han tenido.